Vamos a reflexionar acerca de la culpabilidad. Yo pienso que como están las cosas hoy día y con tanto estudioso de la conducta humana, habla mucho de la culpa. Y claro, al final de finales, todos los grandes cataclismos, ¿no? Tsunamis, huracanes, torres gemelas o catástrofes aéreas, al final la gente en el fondo le echa la culpa a Dios. Dicen, hombre, ¿será que no se pueden evitar estas catástrofes naturales? Pues la culpa no es de Dios. Ahora, Dios no necesita que yo lo defienda, en primer lugar. En segundo lugar, yo no soy el abogado de Dios, Él no necesita abogado. Sencilla y llanamente, Dios existe, Dios es, yo soy el que soy. El problema con respecto a Dios no está en Él, está en nosotros, que tenemos la oportunidad de conocerlo, pero al contemplar la fenomenología, la naturaleza, sus leyes en la naturaleza tan maravillosas, no lo reconocemos. Entonces realmente el problema no está en Dios y yo no soy su abogado. Yo quiero que en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, empezando en el verso 18, yo le voy a encontrar a usted por lo menos tal vez 10 razones que, si las entendemos como reflexión, vamos a concluir que la culpa de todo lo que vemos y acontece no es de Dios, que es bueno, perdonador, misericordioso, paciente, sino que el hombre es el rebelde, el injusto, el que se deja guiar por sus instintos bajos, dominado y esclavizado por sus vicios y sus pasiones, que le da la espalda al Creador que se revela en la naturaleza, en una forma extraordinaria en la historia, y que se inventa sus propios sistemas de salvación. Entonces, al final de finales, nosotros estamos recogiendo las consecuencias de nuestras decisiones. Todo lo que vemos es consecuencia de nuestras acciones. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Pero el hombre es un incurable rebelde, un incurable buscador. Nunca se satisface de ensayar, errar y volver a ensayar. Yo le invito, por lo menos 10 razones. Verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera gran razón es que el hombre con sus injusticias detiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios. Entonces, en primer lugar, detenemos la verdad. Versículo 19. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha manifestado, en segunda razón. Y la última manifestación de Dios, la última, fue que nos visitó en persona, en Jesús. ¿Qué otra manifestación quiere? Hay otra más. Después de que Jesús partió, envió su Espíritu Santo, la tercera persona, que es la época de más grande manifestación de Dios hacia los hombres. En el Antiguo Testamento se manifestó abriendo el mar y sosteniendo todo ese pueblo durante 40 años en la travesía del desierto. Y diría usted, uy, qué manifestación tan grande. Pues más grande es la manifestación del Espíritu Santo, y no creemos. La culpa no es de Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas. Dios se manifiesta en la creación
Estudie usted el agua, los árboles, las mareas, las estaciones, los animales, los delfines, el canguro, las aves del cielo, la semilla, el ser humano, sus órganos, su mente. Y dice que se hace claramente visible por medio de la creación. Pero ¿qué pasa con el hombre? Se inventa la evolución. De modo que no tenemos excusa. No hay excusa. Una de las grandes mentiras, engaños, falacias, es la evolución. Así la ciencia lo tenga como una teoría y la estudien, pues les quiero decir que no, hay una posición que es creación y otra que es evolución. Yo no entiendo por qué la gente se enreda tanto y es tanta la oscuridad en su mente que viendo una creación tan maravillosa creen es en la evolución. Bueno, otras razones, versículo 21, habiendo conocido a Dios no lo glorifican como Dios ni le dan gracias, sino que se envanecen en su lógica humana de razonamientos y su necio, tonto, corazón y razón quedan en tinieblas. Ese verso 21, ojalá y se ofendiera, intelectual, si escucha este programa y esta reflexión. Lo quiero ofender con esto que dice Romanos, Pablo en Romanos, el verso 21. No glorifican a Dios que le descubren sus leyes en la naturaleza, sino que se enorgullecen y se envanecen y en sus razonamientos no le dan la razón a Dios, sino que se la dan a miles de millones de años de combinaciones absurdas, que por ley de probabilidades las cosas no tienden al orden sino al desorden, pero sin embargo la evolución viene de organismos inferiores hasta el hombre, que es el organismo superior y maravilloso de la creación. Aunque la evolución les muestra que se deforma, no. Yo en vez de evolución yo creo en la involución, como decía un periodista caleño, Pastor Brown, yo no creo que venimos del mono, sino que para allá es que vamos. Estamos cada vez peor que las bestias. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe qué quiere decir eso en un lenguaje más sencillo? Creyéndose muy inteligentes, se volvieron tontos. Son tan inteligentes que no creen en Dios, pero son tan tontos que creen en una imagen. Son tan inteligentes que no le dan la gloria a la creación de Dios, pero son tan tontos que se inclinan ante un ídolo mudo. Son tan inteligentes que no pueden creer en nada metafísico, pero son tan tontos que se hacen la carta astral para ver si deciden o no deciden. ¿Qué día es el día de suerte? Sinceramente el verso 22, se creen sabios y se hacen necios. Verso 23, aquí viene pues ya lo peor. Se cambia al Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. No son capaces de doblar su rodilla ante Jesús, el Dios humanado, pero doblan la rodilla ante sus líderes, ante el jefe, ante el capitán, ante el duro, ¿sí? Ante el capo, ante el ídolo, ante la piedra, ante el leño, ante el sol, ante las estrellas. Ese verso 23 es maravilloso. Cambian la gloria de un Dios incorruptible por uno que es semejanza de imagen de hombre corruptible, o lo peor, de ave, de cuadrúpedo o de reptil. La culpa no es de Dios. En vez de razonar y creer en la razón que les muestra la creación, racionalizan y no creen en la creación, sino en la evolución. Y la evolución no les ha demostrado nada, pero hay que creer en eso, con tal de no creer en Dios. Yo creo que el anhelo más grande del hombre es conocer a Dios, pero hay un anhelo que es superior a él, y es ignorarlo. ¿Cómo termina entonces esta reflexión donde el culpable eres tú, oh hombre, no Dios? Dios da leyes hermosas,
gratuitamente ofrece el perdón, se humilla dejando su trono para venir en medio de nosotros en la persona de Jesús, envía a su Espíritu Santo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, y nosotros nos envanecemos en nuestros razonamientos, cambiamos al Dios incorruptible por una imagen de ave o de batracio, qué tristeza, dice aquí, de cuadrúpedo o de reptil. Verso 24, muy duro. Por lo cual Dios también los entrega en la inmundicia, de modo que deshonran sus propios cuerpos. La inmundicia de este mundo que vivimos, de violencia y corrupción, es el grado casi que final de una terca posición necia de negar a un Dios eterno y creador. La culpa es tuya, no es de Dios. Y espero que a través de estas reflexiones cambies de dirección, busques a Jesús, leas su palabra y empieces a experimentar vida y vida en abundancia, felicidad completa y total. Jesús prometió venir para consumar la historia, se lo adelanto, y si no viene en el transcurso del día, mañana nos encontramos. Bendiciones.